Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, es conocido por ser el creador del concepto de modernidad líquida. Los líquidos, a diferencia de los sólidos, no conservan fácilmente una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla. Para ellos, lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio que pueden ocupar. La fluidez o la liquidez son metáforas adecuadas para tratar de entender la fase actual de la historia de la modernidad. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza. De la modernidad líquida de Zygmunt Bauman, este sociólogo que hace una lectura muy interesante de lo que vive el ser humano hoy, pues su lectura es desde la Europa, pero toca como tal todos nuestros contextos, ¿verdad? El tema de la modernidad líquida. La modernidad líquida es una figura del cambio y de la transitoriedad, lo transitorio. Todo va en movimiento muy rápido, ¿verdad? Y eso pues agiliza mucho más el cambio que vive el ser humano hoy, ¿verdad? Nos encontramos en esta modernidad que tiene, y él le da esa característica, ya no son las estructuras fijas, sino la liquidez, o sea, el agua. Miren la imagen que utiliza él, la liquidez. Pero esto, ¿qué características tiene, verdad? Entonces, una que me parece muy importante y que nos puede afectar a nosotros fuertemente es la fragilidad de los vínculos humanos. ¿Sí? Los vínculos humanos se ven alterados, no se enriquece la relación con el otro, sino por el contrario, se comienza a generar un proceso de ensimismamiento, ¿verdad? Algunas características, el individualismo, y ese individualismo, pues claro, en esta fragilidad de los vínculos, el ser humano hoy vive en las grandes ciudades, en unas estructuras fijas, individuales. El urbanismo, la arquitectura, hoy en día es para garantizar o para promover casi que la individualidad, ¿cierto? Los apartamentos, en muchos apartamentos viven las personas, pero nadie se conoce con el otro. Todo el mundo entra, sube a su apartamento, pero no hay una comunicación con el otro, ¿verdad? Y las estructuras están determinadas para eso. El Papa en la Laudato Si va a hablar precisamente de un urbanismo que permita y garantice otra clase de relación entre los seres humanos, ¿sí? El individualismo también nos puede afectar a nosotros en este cambio, ¿verdad? Nuestras comunidades. Podemos estar todos viviendo en una misma casa, pero a veces yo puedo estar en mi vida sin interactuar profundamente y fraternamente con el otro, ¿cierto? Y eso se nos puede dar. Pues cada uno ya con su computador, generalmente en su espacio personal, ese computador ya a usted lo provee de televisión, noticias, cine, todo lo que usted quiera lo encuentra ahí. Nuestras comunidades a veces tenían o se tiene, pero entonces toca revisar ahí el espacio para la vida comunitaria, ¿cierto? Y ese era muy importante, el espacio para estudiar juntos. Y entonces nos sentábamos y juntos preparábamos y juntos construíamos, y teníamos a veces el recreo, el descanso, y todos salíamos, teníamos un momento en el cual compartíamos la vida, ¿cierto? Eso. Hoy en día, pues estos aparatos han hecho que eso lo perdamos un poco, ¿sí? Y entonces, pues a veces cada uno vaya
ve sus noticias, ve su novela, ve su película, prepara sus clases, se encierra en su mundo. Y ahí, sin darnos cuenta, nosotros también podemos entrar en esta liquidez de la vida y perdemos la oportunidad de encontrarnos con el otro para enriquecernos. Entonces, este aspecto en la modernidad y pues cómo nos toca a nosotros, y ciertamente pues a partir de eso viene la insensibilidad, ¿sí? El otro día un hermano estaba enfermo y nadie sabía nada. Entonces, pum, le llegó la noticia al hermano provincial, y entonces él llamó al director, y dijo, no, pero no, pues aquí se dirigió, se acostó. Pues resulta que el hermano estaba delicado, pero nadie sabía nada en la comunidad. Y entonces eso también nos puede pasar, ¿verdad? Es decir, el estar atento del otro, pues nos puede a veces quedar como en segundo plano, sin darnos cuenta. Por eso estamos diciendo, no estamos viendo ni como bueno ni como malo, sino que a veces sucede. Pero tiene que ver con esto que también va permeando de alguna manera nuestra riqueza, nuestra vida, nuestra novedad, porque la novedad nuestra y de la vida religiosa es la vida comunitaria. Básicamente desde allí es que se arranca y se parte toda la propuesta. Lo demás pues se puede hacer, la misión se puede hacer todo, pero la novedad como tal está en la vida comunitaria, y es por lo cual tenemos que darnos cuenta para asumir precisamente qué implica eso en nuestras vidas, cómo la vamos a revitalizar, cómo la vamos a recrear y qué implica para que nuestros vínculos no caigan en una fragilidad. Todo eso da en la fragmentación, la flexibilidad, ¿no? Esto a veces pues es interesante y a veces no, porque en una estructura donde había la rigidez, pues ciertamente no nos ayudaba. Pero de pronto irnos para el otro lado, donde todo es flexible, tampoco nos ayuda. Tenemos que mirar el punto importante intermedio, ¿verdad? Entonces, porque hay aspectos en nuestras vidas como consagrados, pues diríamos que no son negociables. Y esos tenemos que tenerlos en cuenta porque son los que generan la sana tensión y la sana vitalidad de nuestra consagración. Lo transitorio pues también es algo que se da, ¿no? Dentro de esta modernidad líquida. Sí, las cosas van pasando, van cambiando, nos vamos dando cuenta que un teléfono hace algunos años, es interesante ver eso, ¿no? En hace varios años era un solo teléfono que había para la casa, donde estuviéramos, y era el mismo teléfono por muchos años, ¿se acuerdan? Que esos eran los que, si acaso después el cambio era que de disco pasó a teclado. Esa fue la novedad, y todo el mundo estaba ahí, wow, qué teléfono, ¿cierto? Después de pronto ya, si acaso el inalámbrico, ¿cierto? Después ya comenzó toda la era de los móviles, y entonces recordábamos esos que eran, ¿cierto? Pero pues que duraban y todavía a veces vemos las abuelitas que son de esos los que utilizan, ¿cierto? Y eran buenos, eso sí para qué, pero eran buenos. Y eso comenzó en algún momento, ¡fum!, se disparó. Ya ese teléfono no, entonces el otro, ya comenzaron a salir con ciertas características, rápidamente eso ya se fue quedando y entonces se aceleró, ¿cierto? Esto es precisamente hace parte pues, de esas situaciones que en medio de lo global pues el ser humano está viviendo hoy, ¿verdad? El tiempo sin certezas, ¿sí? No hay, y esto a veces se ve mucho en los muchachos, ¿verdad? Ellos viven su presente, desconectados del pasado y sin ningún interés o preocupación por el futuro. No, ahí van, pero no es que estén, es que como pasaba en algunos momentos, en el 60, en la época del hipismo, todo esto que eso era, íbamos a hacer, íbamos. No, hoy en día el muchacho está más en sus cosas,
y de pronto por ahí alguna característica, pero generalmente vive su presente, ¿verdad? No hay ninguna certeza de cómo es que quiere ver su futuro, su pasado, no. Y esto, pues, creo que es importante también que nosotros lo veamos en nuestras vidas, ¿verdad? Ese tiempo, ese kairos, pues cómo no se nos puede perder de vista, ¿sí? El tiempo de Dios, porque podemos terminar viviendo, vuelvo y digo, sin darnos cuenta, el tiempo que vive la humanidad y no el tiempo de la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, es fácil que nosotros, pues sin darnos cuenta, estamos en la situación que vive el ser humano y perdemos la novedad de ese tiempo salvífico, de ese tiempo salvífico como tal. El amor, por lo tanto, pues eso se ve muy afectado, se hace flotante, y una de las instituciones que pues se ve muy afectada, de hecho la preocupación del Papa, es la familia, ¿cierto? La familia pues es una de las primeras afectadas como tal en todo este cambio, ¿sí? En todo este movimiento que vive el ser humano. El amor pues ya se ve desde distintas formas, no es el amor como lo comprendíamos, ¿verdad? Bueno, y esto en nuestras vidas, ese amor también flotante que a veces se nos presenta, ¿no? Nuestra consagración no es vista ciertamente a veces como cuando dicen por toda la vida, cuando lo leemos, ¿verdad? No, de pronto para algunos dicen no, pues por 5 añitos o por 10, o pues vamos a ver, ¿no? Yo recuerdo que el Papa al inicio de su pontificado tocó ese tema, ¿no? Y hablándole a los seminaristas les decía, bueno, aquí cómo es, porque no es por unos dígitas, sino que esto es, a ver, vamos a asumirlo pues con todo, ¿cierto? Entonces a nosotros también nos puede pasar eso, ¿sí? Por un momentico, y esto pues en nuestras nuevas generaciones pues es un tema que a veces queda precisamente uno como en la incerteza. ¿Será que el joven llegará a los votos perpetuos? Vamos a ver. Y bueno, ahí van, ya. Y de pronto usted los que veía que ahí iban, en un momento, ¡pum! No, es que me voy porque esto ya no es lo mío. Y es que mi proyecto de vida lo estoy leyendo ahora con otras características. Y dice, bueno, ¿cierto? Y si hacen los votos perpetuos, entonces, bueno, vamos a ver, bueno, ya llegaron los votos perpetuos, eso ya entonces, y ahí en adelante, a veces, pues no se sabe el camino que más va a determinar, ¿verdad? Antes había como un poco más de firmeza. Hoy en día, pues todo esto también afecta las decisiones como tal que hagamos y que hacen también, no solo los jóvenes, porque esto hace parte del ser humano y también lo hemos visto en personas mayores, en religiosas, donde pues el otro día me contaba una hermana, me decía, no, ¿cómo te parece? Cuando le dicen a uno, ¿cómo te parece? Entonces me dice, wow, vamos a ver. Y tenía 75 años y llevaba no sé cuánto, y ella había sido provincial y había estado. Y llegó un momento y nos dijo, me voy. Todos que, ¿pero cómo? Me voy. La incerteza de las cosas, o sea, y se fue. Y la hermana se nos fue. A ver, pues como que esas firmezas que habían a veces, pues hoy las encontramos, diríamos, en cualquier etapa de la vida. Y vale la pena también leerlas para nosotros, ¿verdad? No hay responsabilidad hacia el otro, pues yo lo veo como un sí y como un no. Porque pues hay varios elementos, ¿verdad? Lo social pues cuenta mucho y pues no hay responsabilidad hacia el otro, pues está claro precisamente en lo que vivimos hoy en día pues en el planeta, o sea, la responsabilidad, el tomar en serio
pero fruto de todo ese movimiento tan rápido que ni el ser humano alcanza a procesar qué es lo que está pasando, pues no tenemos ninguna responsabilidad ante este grupo humano que la está pasando muy mal, y que es la gran mayoría, ¿cierto? Pues nadie se está dando cuenta. El Papa lo que está haciendo es concienciar. ¡Ey! ¡Pilas! Miren, ¿cierto? Esa responsabilidad con el tema del planeta, de la ecología, pues definitivamente nos ha llevado a no tenerlo en cuenta. Y este mundo de consumismo y materializado, pues nos está mostrando eso como tal. Entonces, pero hace parte de esa liquidez, lo que fluye, lo que va, que no nos damos cuenta que está pasando, pero ahí vamos también nosotros como tal, ¿verdad? Y que nos va tocando. El vínculo sin rostro que ofrece la web, ¿no? Eso pues es un tema que socialmente toca mucho lo que la web ha generado, nuevas identidades, nuevas personas, nuevas posibilidades también, y también nuevos problemas de otro tipo, de otro orden, ¿verdad? Pero la web, pues ese es todo un tema para tocar, y con respecto a la ética, y con respecto a la moral, y todo esto de los Wikileaks, y todo, pues allí manejo de información, pues todo lo que eso ha implicado, ¿verdad? La manipulación que hay, en lo más seguro que parecía que era tener la plata en un banco, y ya se da la situación en que usted llega a veces y va a retirar, no, usted no tiene aquí nada. ¿Cómo así? Ah, pues fueron y ya existe toda esa manipulación, y le hicieron el retiro, y todo esto pues entra ahí, ¿verdad? Pero ¿y quién fue? Como que fue en Alemania, alguien que estaba allá y se metió ahí y está manipulando todo desde allá, y en última no se supo quién fue. Y ya el servicio de policía tiene todo un grupo de personas especializadas en esto, ¿sí? en manejar todos estos temas. Pues eso es algo que nos está también tocando la ciudad. Una mano peluda, pues. Una mano peluda, sí, ahí está. Y es alguien que no se ve allá quién es, ¿verdad? Todo esto, en medio de todo, ha generado miedos y angustias existenciales que vive el ser humano. Donde más lo palpamos es en nuestros chicos, en los muchachos. La angustia que se vive, el no contar con una familia, vivir solos, a veces desde la niñez, no tener con quién interactuar. Por eso a veces les gusta quedarse en buen tiempo en nuestros colegios o en la escuela, porque allí por lo menos se encuentra alguien que le dice, hey, ¿cierto? Usted existe. Muchos tienen que llegar a esa estructura fija, llamados apartamentos, donde van y con lo único que pueden interactuar es con una pantalla. Y esa es su vida, muchas veces, ¿cierto? Eso, pues existencialmente allí genera una serie de tensiones y de situaciones que también se nos pueden presentar a nosotros, ¿verdad? Esos miedos, esas angustias que pueden surgir también en el caminar de nuestra vida, en nuestra historia como tal, pues también nosotros allí, y si nos alejamos de esa presencia del Señor, pues ciertamente pueden brotar, se pueden ir construyendo esos miedos y esas angustias también en nosotros como consagrados. Otra presentación es el tema de la identidad, ¿cierto? En todo este cambio, pues la identidad se ve alterada, ya no es la persona, pero en fin, se ve afectada como tal. Y este señor que se llama Maffesoli dice: el sujeto posmoderno no anhelaría el orientar a su voluntad, o sea, asumir como tal su proyecto, el timón regidor del destino de su existencia individual, o sea, no quisiera asumirse, ¿verdad? Y colectiva, sino por el contrario, fundirse
confundirse y disolverse, ¿cierto? Es decir, allí resultamos como en una masa, ¿sí? Como en una masa, pero no con la intención de querer asumir como tal esa identidad personal, como individuo, como persona. Y esto pues ha llevado a que el ser humano pues también en su tema como persona, como individuo, pues se vea desde distintas facetas, y ya se puede ver desde cualquiera, se puede entenderse a sí mismo desde cualquier forma, ¿cierto? A veces en un colectivo pues se identifica más es con el colectivo y hace parte de allí, pero no está interesado en su ser individuo. Bueno, esto en el tema de los jóvenes pues también toca mucho las colectividades y todo el tema que se encuentra allí detrás de eso. El tema de la identidad, los cambios que se viven. Coloqué esta imagen porque me parece interesante, pues los cambios que se viven a nivel de la identidad del ser humano, ¿verdad? Y todo lo que eso pues va generando en una construcción social, verse el individuo desde distintas maneras, de distintas formas, ¿verdad? Encontramos unos rostros, pero en el fondo pues no sabemos quién está a veces. El otro día en noticias salía como un joven pues que nadie se había dado cuenta, pero precisamente por la red pues tenía toda una red y de cuestiones muy delicadas y todo lo que manejaba, pero nadie se había dado cuenta. O sea, no sabían que era él, nadie sabía que era este joven, ¿cierto? Hasta que llegaron y ya la búsqueda, encontraron que este joven pues estaba allí en una cantidad de situaciones. Ni la familia se había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, pero él pasaba como anónimo, o sea, nadie lo reconocía, ¿cierto? O sea, estaba allí en medio de la masa. Pues bien, esas son situaciones también que el ser humano va viviendo. Este señor habla de la cultura híbrida, Canclini, creo que es un argentino, ¿sí? Y toda la transmutación que se vive, los aspectos culturales se integran con otros elementos y surgen nuevas formas, ¿sí? Y entonces es interesante, por ejemplo aquí en Colombia, escuchar la música carranguera, que es tan particular, tan rica, pero escucharla en una orquesta sinfónica o filarmónica, y lograron el ensamblarlo, y maravilloso, ¿cierto? Pero ese ejemplo nos sirve para mostrar también cómo el ser humano pues retoma varios aspectos para construir sus elementos, sus valores, su identidad a nivel cultural, dentro de lo que es el ser humano mismo va descubriendo, ¿verdad? Bueno, eso a nosotros también nos puede pasar, que todo esto que nos va brindando la sociedad, la cultura, el mundo, pues nos puede ir llevando a ir construyendo una idea de vida religiosa, de vida consagrada, pues que va surgiendo con otra serie de elementos. Tendríamos que entrar en el discernimiento, pero esos elementos verdaderamente aportan como tal y hacen parte pues desde esa especificidad del Evangelio. Entonces ahí, y desde los carismas, pues tendríamos que hacer ya la revisión, porque a veces no, algunos de pronto pues a veces hay elementos que no ayudan, ¿verdad? Entonces ahí pues es interesante ver cómo nosotros también podemos ser afectados en esa cultura híbrida, de retomar elementos que el ser humano está viviendo hoy, ¿cierto? Pero que si no pasan por el filtro del Evangelio y del discernimiento, pues también nos puede llevar a construir una vida religiosa que resulta, pero que no responde pues a su fin, a su finalidad, a lo que se quiere.
Este tema pues es muy fuerte, ¿cierto? En la vida. Se habla del ecosistema humano, el ecosistema animal, el ecosistema vegetal, y hoy se ha construido, ¿cierto?, la expresión ecosistema digital, ¿sí? Así como está todo lo de las plantas, todo lo de los seres mamíferos, todo lo del ser humano que tiene su ecosistema, pues resulta que algunos han llegado a decir, nos encontramos frente a un elemento nuevo que es también un ecosistema, y es el digital. Y pues sí, a veces uno, y en esto resultamos sin darnos cuenta, ¿verdad? Pero ya todos estos signos son conocidos para nosotros y ciertamente hacen parte como tal de nuestra cotidianidad, ¿sí? Nos interactuamos con ellos y se convierten en canales, se convierten en medios que facilitan o deberían facilitar nuestra comunicación, nuestra interacción, o pues como decíamos, nos pueden ensimismar, encerrar y de pronto bloquear como tal pues ese interactuar con el otro, pero hacemos parte, es decir, uno pues no puede desconocerse. Llegamos a alguna casa y lo primero que preguntamos, ¿no? ¿Y cuál es la clave? ¿Sí? O toca dejar la clave ahí. Me pareció curioso que un hermano, ya con todo esto de las claves y los cambios y que cada nadie, dijo, no, vamos a dejar una sola. Entonces en la sala de la comunidad estaba el cuadro de un beato y aparecía la fecha de nacimiento y la fecha en que falleció. ¿Cuál era la clave? La fecha de nacimiento y la fecha en que había fallecido el beato. Al pobre beato también resultó ahí, inclusive. Pero todo esto para decir, rodeado, bueno, hacemos parte, esto también toca significativamente la vida del ser humano y por lo tanto también nuestra vida. Sencillamente ya ver cómo nosotros nos ubicamos y cómo esto pues se convierte también en un medio para el anuncio del Evangelio, para la construcción del reino de Dios y para poder verdaderamente hacer realidad como tal pues el carisma y lo que nos proponemos a partir de nuestras vidas como consagrados, ¿verdad? Por eso surgen los nativos digitales. Prensky colocó este nombre, nativos digitales. Y pues los niños ya vienen con todos estos elementos de los que nosotros estamos hablando, ellos ya vienen con el chip incorporado, ¿cierto? Ellos para ellos ya un celular no es novedad, una tableta tampoco, ya vienen con esa capacidad de interactuar con estos objetos. Démonos cuenta aquí, ¿no? Cómo el chico está interactuando con está interactuando con y allá le sale otro brazo que está interactuando con otro, ¿verdad? Pues precisamente los jóvenes de hoy no pueden aprender como los jóvenes de ayer, porque son diferentes sus cerebros y su cultura. Bueno, esto también es importante para nuestra lectura como vida consagrada, porque pues hacen parte estos cambios culturales del ser humano y ciertamente nos interpelan a nosotros. Como decía, pues nosotros nos damos cuenta de esto especialmente porque pues estamos constantemente interactuando con los niños, con los muchachos, y pues allí se evidencia también ese mundo que avanza, que cambia, que tiene nuevas categorías y nuevos referentes y nuevos significados, ¿cierto? Y así nos acercamos a esta hermosa propuesta muy profunda y que toca en este momento la vida de la iglesia y que también nos habla de los cambios y de los procesos que vive el ser humano hoy. Y por eso pues creo que el Papa hace verdaderamente una síntesis muy profunda de lo que vive el ser humano y con lo que se tiene que enfrentar, con lo que tiene que cambiar también, transformar, mirar cuáles son. Él invita a renovar los métodos, los procesos, las narrativas, todo lo que sea necesario modificar para darle pertinencia al anuncio del Evangelio, ¿sí? Para darle actualidad al anuncio del Evangelio. Y como el ser humano pues tiene que estar allí cargado de una actitud, y esa actitud
es la de la alegría. Él nos va a hablar en uno de sus apartados sobre los desafíos del mundo actual. Y entonces pues también entra con esto que estamos diciendo, pues el Papa entra en este momento a ser una de las voces que tienen autoridad para decir algo sobre lo que el ser humano está viviendo hoy como tal en sus cambios. Yo lo he ubicado en cuatro bloques que me parecieron interesantes como para nuclear. El primero, con respecto a la economía y todo lo que tiene que ver con el consumismo. Y es muy claro, el Papa habla de esto con autoridad, ¿cierto? Y entra a hablar de la estructura económica del planeta y ha confrontado como tal a las grandes potencias. Entonces este es un primer elemento. Otro tiene que ver con los aspectos culturales y educativos que vive el ser humano hoy. Un tercero, el tema de la familia y de la realidad del ser humano. Y finalmente, la evangelización. Pues en esta realidad, también como la evangelización se encuentra allí. Y todo esto pues a nosotros nos va diciendo algo, ¿cierto? Porque el texto nos permite interactuar como interlocutores y nos lleva a vernos ubicados allí, porque el Papa dice, todos están llamados, todos se tienen que vincular en este proceso. Y entonces es también hacer una lectura de cada uno de estos aspectos, pues como tal, que vive la realidad que vive el ser humano, pues nosotros cómo los vemos y también cómo nos sentimos allí interpelados. El primero, lo de la economía y el consumismo. Dice, no a una economía de la exclusión, ¿cierto? Y esta es la economía que en este momento pues se maneja, podríamos decir, en el planeta, ¿cierto? Una economía pues que lleva a favorecer a unos pocos, como lo hemos visto, pero ahorita es más notorio, y a una gran mayoría pues que quede excluida como tal. Hoy todo entra dentro del juego de la competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil, dice el Evangelii Gaudium. Pues esto es un concepto como tal. Allí pues se van a dar algunos elementos muy importantes donde se resalta el tema del humanismo. Hemos dado inicio a la cultura del descarte, que además se promueve. O sea, todo este cambio cultural inconscientemente en el colectivo pues va generando